Dios los bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Johnny Rodríguez en esta hora, dando gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder estar con ustedes en esta hora para conversar, para tomar un tiempo de convivencia con ustedes, que salgamos del concepto de iglesia, que de templo, de pastor, oveja, pastor, congregante. Es un tiempo de conversación, de comunión entre hermanos. Es algo que Dios puso en mi corazón. Tenía más de un mes aproximadamente de no hacer una transmisión donde usted estuviera viéndome, porque recibí la palabra del Señor que era el tiempo de escuchar la voz. Y esa administración la hemos estado haciendo todos estos tiempos, donde Dios nos ha permitido trasladar lo que Dios nos ha estado hablando. Quiero agradecerles a ustedes, hermanos, por tomar este tiempo. Acá en Guatemala estamos ahorita confinados a un toque de queda, nadie puede salir, nadie puede estar fuera de sus casas y consideré que esta era la hora más apropiada para poder tener esta comunión como hermanos, como una conversación, una comunión, hermanos. No quiero en esta hora trasladar como una predicación, sino un acercamiento con ustedes, virtual definitivamente, pero eso no nos limita a que tengamos la oportunidad de podernos comunicar, ¿verdad? Doy gracias a Dios por sus vidas. Quise ambientar esto como que fuera algo muy familiar. Estoy en mi casa, gracias a Dios aquí. El Señor nos tiene resguardados, como seguramente ustedes en sus casas. Y en esta hora pues queremos compartir, queremos conversar, tomar una tónica de conversación. ¿Qué opina usted? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está pasando? Y queremos abrir un canal de comunicación, ¿verdad? Si ahí en controles Pastor Carlitos nos puede colaborar, nos está ayudando con la transmisión. O sea, la ventaja de la tecnología, yo estoy aquí en mi casa, los controles están allá en la casa del Pastor Carlitos, como a 20 minutos de acá de mi casa, y la central de transmisión en la iglesia, a otros 15 minutos de mi casa. Entonces, en fin, la tecnología se utiliza para llegar hasta donde estemos llegando. Hermanos que nos están sintonizando acá en Guatemala y también allá en Colombia, donde ya seguramente nos están viendo. Queremos abrir un canal de comunicación, hermanos, y conversar con ustedes. El número de teléfono de la radio, que es el que hemos estado utilizando para que ustedes a través, está apareciendo ahí en su pantalla, usted tenga a bien compartirnos qué está viviendo, qué experiencias ha tenido. Conversar, hermanos, o sea, yo creo que tenemos que sacarnos del pensamiento. Hay mucha religiosidad entre nosotros y saber que somos seres humanos, que somos hijos de Dios y por sobre todo el Padre está al cuidado de sus hijos. Acá en Guatemala doy gracias a Dios porque el Señor ha sido fiel, ha tenido a bien estar enviando su voz. Pero repito, hoy quiero tener esta conversación, hermano. Solo quiero leer un pasaje de la palabra de Dios para que entendamos qué es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Cómo lo vamos a compartir, cómo vamos a transmitir, ¿verdad? Esta transmisión está llegando a través de la televisión, de las redes sociales, de la manera en que usted nos esté viendo, ¿verdad? Es importante que sepa que es para abrir este canal de comunicación. No queremos ni pretendemos robar la atención o quitarle el tiempo, no. Es un tiempo donde sepamos que no nos hemos podido dar un abrazo, no hemos podido saludar. Muchos de ustedes no me habían visto casi un mes atrás, bueno, más de un mes, ya sobre 2 meses desde que viajé a Estados Unidos y luego retorno a Guatemala. Pero quiero leerles un pasaje, hermanos, para partir de ahí, ¿verdad? En el libro de los Reyes. El libro de los Reyes, en el capítulo número 17, quiero hablarle de Elías y la viuda. Quiero que partamos de ahí para que la temática en esta hora, la forma de cómo vamos a trabajar esto, yo estoy seguro que en su espíritu Dios ha dado instrucciones de lo que hay que hacer en este tiempo.
Y este es el pasaje que el Señor me dio. El primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a buscar ahí capítulo 17. Estoy aquí tratando de monitorear si hay algún mensaje por las vías que vamos a utilizar. El primer libro de Reyes, vamos a canalizar todo a través del WhatsApp, hermanos, porque me es bien difícil estar viendo las redes sociales, el Facebook o el... ya están entrando acá. Solo permítanme, vamos a quitar volumen acá. Gracias, para no... ya están entrando ahí los mensajes. Gracias hermanos. Vamos a leer. Perdone que aquí la tecnología es un poquito difícil de controlarla todo, pero aquí estamos. El primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. A partir de ahí vamos a tomar para hablar esto, hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice el versículo 8: vino después a él palabra de Jehová diciendo, hablando de Elías: levántate, ve a Sarepta, porque pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he enviado una viuda de allí para que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Amén. Bueno, este pasaje es muy conocido por muchos hermanos. Es un pasaje donde se muestra la sobrenaturalidad de Dios a la multiplicación de aquellos dos elementos, la harina y el aceite. Pero quiero que sepamos que la viuda no estaba ignorante de que tenía que atender a Elías. Si usted se da cuenta, el Señor ya le había hablado a la viuda que había que recibir a alguien que llegaba para darle una palabra, para atenderlo. Y entonces la viuda no ignoraba esto. ¿Qué es lo que yo recibí en mi corazón, hermanos? Es que la iglesia sabe en el fondo, en su espíritu, sabe que esto venía. ¿Por qué? Porque fuimos instruidos desde la casa del Padre. Lo que pasa es que la aflicción, la desesperación, la angustia nos hace apagar ese fuego, nos hace quitar esa tensión de tener esa comunión con Dios y entender qué es lo que Dios quiere, para que ustedes y yo podamos tener esa comunión con Dios y saber que esto es un tiempo de bendición. Recuerde que Elías llegó a decirle a la viuda que le diera algo que en ese momento estaba escaseando, que era el agua. Si ustedes leemos versos atrás, dice que en el versículo 1 del capítulo 17, dice que Elías Tisbita era de los moradores de Galaad y le dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. O sea, el cielo se cerró. Al no haber agua, hermanos, al no haber lluvia, al no haber eso riego en la tierra, automáticamente, hermano, no iba a haber alimento, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una economía viniéndose abajo. En la medida que el tiempo iba pasando y que la lluvia ya no vino, las siembras se secaron, no hubo cosecha, no se generó ningún tipo de ingresos para los agricultores, no hubo venta de nada, y entonces empezó a haber hambre. Y entonces, hermanos, yo creo que por eso yo siempre he dicho, este es el mejor tiempo para vivir el evangelio de Jesucristo, para ver quién es Dios para usted y quién es Dios para mí. Entonces, la viuda ya tenía las instrucciones del Señor, ya tenía esas instrucciones de parte de Dios, diciendo que venía un Elías, que venía alguien a traerle una palabra, que le traía mensaje y que había que hacer algo con ese que estaba siendo enviado. Entonces, por eso es que cuando Elías le dice a la viuda: tráeme agua, ella no se negó. Y a pesar de que el agua estaba escaseando,
Recuerde que al no llover, se secan los ríos, se separa ese círculo creativo de Dios, donde el agua es enviada, los vertientes empiezan a bajar, hermano. Entonces no había forma de cómo tener aquella abundancia de agua. Sin embargo, la viuda no se negó y dijo, sí, yo lo voy a traer. El punto se complicó cuando le pidió comida. Ahí sí, entonces, y es donde yo quiero llamar su atención, hermanos, porque una es la realidad nuestra, ¿verdad? Lo que toda esta situación, entiéndase, yo quiero escuchar a través de los medios que tenemos. ¿Qué ha escuchado usted que está pasando? O sea, si usted tiene duda si esto es de Dios, si esto es una conspiración de los poderes económicos, políticos, financieros, si esto es parte del cumplimiento de la palabra. O sea, ¿qué es esto para usted? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la viuda estaba viendo su realidad. La viuda no se negó a dar agua porque seguramente agua todavía le quedaba un poco. Lo que ya no le quedaba era comida. Y entonces ella no estaba dispuesta a dar lo último que tenía, porque lo tenía reservado para ella y para su hijo. Y estaba esperando morir. No estaba esperando la vida, estaba esperando la muerte. Entonces, esto que estamos viviendo, hermanos, nuestro espíritu sabe que no es algo nuevo. Fuimos instruidos por Dios. Fuimos instruidos por el Padre. Por eso dice Juan 6:45, y todo aquel que oyó y aprendió del Padre viene a mí. Por eso es que yo quisiera, Pastor Carlitos, si nos pudieras dejar el cintillo del WhatsApp ahí para que nos pudieran, la titulación de WhatsApp, para que pudieran ver, enviarnos sus comentarios, qué opinan o qué es lo que ustedes consideran que esto está pasando, ¿verdad? Aquí hay unos mensajes de nuestra hermana Isabel García. Dios lo bendiga, amado pastor. Gracias, su saludo, ¿verdad? Queremos, hermanos, quiero que usted, si tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, usted no lo haga ver, no diga o qué piensa. Yo me voy a reservar los nombres si gusta, pero saber qué piensa usted que está pasando. Ya aquí en Guatemala llevamos prácticamente casi un mes acá en Guatemala de que esto ya se puso muy reducido, limitado. Acá en Guatemala no podemos movernos de un departamento a otro si no hay una justificación de causa mayor. Por ejemplo, nosotros estamos acá en Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, y no podemos viajar a la ciudad capital, salvo que se tengan los permisos debidos. No se puede ir a Jutiapa, que es el otro departamento vecino, si no se tiene la justificación. Yo quiero que también, sé que hay gente que ha visto milagros este tiempo, hermano. Por eso es que la invitación fue conversar, ¿verdad? Más que un tiempo de predicación, más que un tiempo de que hablemos, ¿verdad? Es qué está viendo usted en este tiempo, ¿verdad? Si pudiéramos utilizar el canal del WhatsApp, porque es el más fácil para mí ahorita. Por eso le pido de favor al pastor Carlitos que nos deje ahí la información. El teléfono es el 5007-3437, ¿verdad? Ese teléfono que aparece ahí en pantalla, para que usted, ¿qué ha escuchado, verdad? Porque ahorita el pueblo de Dios se está llenando de mucha información y nos está llegando información, y no estamos enfocados, tal vez, posiblemente. Claro, tenemos palabra, bendito sea Dios, tenemos palabra, tenemos la voz de Dios, sabemos que la palabra se está cumpliendo, pero estamos viendo que hay agendas mundiales. Por ahí estaba leyendo un artículo, medio lo leí antes de tener esta conversación con ustedes. Por ahí estaba viendo un artículo ahí sobre una agenda 2030 que estaban manejando grupos de poder. Entonces, donde esto estaba programado para que se diera en este tiempo y tener confinada a la gente a límites de movilidad y que se dejasen de hacer cosas. Pero igual, aunque así haya sido, Dios lo permitió con un propósito, ¿verdad? Como la orden de Dios acá, Elías recibió que se cerrara el cielo, que no hubiera lluvia. O sea, ya Dios sabía lo que iba a hacer.
algo bien interesante, hermanos, es en qué momento la lluvia dejó de caer. ¿Por qué dejó de caer? Recordemos que el rey Acab, que es el que está en ese momento reinando en Israel, había introducido cultos paganos, había introducido prácticas diabólicas, satánicas, y estaba casado con un personaje que en la Biblia se le conoce altamente como una entidad malévola femenil llamada Jezabel. En ese momento se cerró el cielo, en ese momento dejó de llover, pero Dios no dejó sin atención a su pueblo, ¿verdad? A lo menos a la viuda. Aquí hay creo que es de Colombia, nos hacen una observación, una pregunta, dice: la cuarentena según las autoridades acá en Villavicencio termina el 27 de abril, pero según la palabra enviada por el Señor y haciendo cuenta los 40 días terminaría el 30 de abril. Debemos guardarnos en la casa hasta ese día. Ok, yo creo que por sobre todo tenemos que tener el entendido que las autoridades gubernamentales de cada una de las naciones están buscando el bienestar de cada una de las naciones, ¿verdad? El bienestar de las personas. Entonces, no vamos a caer en negligencia en no aceptar ese confinamiento. Sin embargo, yo sé que Dios no les ha dejado, ¿verdad? Dios no ha dejado a su pueblo, ¿verdad? Dios no ha dejado de que su pueblo perezca, ¿verdad? Claro, hay cosas que se están hay cosas que se están viendo venir abajo, ¿verdad? Pero Dios tiene el control. Dios mandó a cerrar el cielo en el tiempo de Acab. Dios manda a cerrar el cielo. Entonces, por eso es que estoy compartiéndoles a ustedes, ¿verdad? Que nuestra confianza está puesta en el Señor, ¿verdad? Igual manera acá en Guatemala, hoy, por ejemplo, hoy creo que en un par de horas, el presidente de la República de Guatemala estará dando las instrucciones de qué se va a hacer para la siguiente semana. O sea, cómo se ha ido comportando esta situación de la enfermedad, la plaga esta, la peste esta, cómo se va a manejar para esta semana. Entonces, los guatemaltecos vamos a tener que sujetarnos a ese tiempo, ¿verdad? Pero nuestra confianza está puesta en el Señor. O sea, los días ya Dios los tiene determinados. ¿Cuánto tiempo esto va a terminar? Eso Dios ya lo sabe, ¿verdad? Algo que Dios habló y dijo es que aprendiéramos a estar agradecidos con lo que tenemos en casa, y Él va a hacer lo demás. Aquí están haciendo algunas aportaciones desde Los Ángeles. Gracias, hermanos. Una pregunta. Mi esposa quiere preguntar cómo organizar nuestras casas familiarmente y espiritualmente. Ok, una pregunta muy interesante, porque en este tiempo, hermanos, estamos la mayor parte de tiempo en casa. Mis hermanos, y creo que hay cosas que tenemos que entender. Por favor, esto yo quiero mucha madurez para esto. Hay cosas que nosotros debemos de entender que debemos de mejorar en nuestra casa. Una de ellas es el trato y la relación entre ambos. Yo creo que para podernos organizar en nuestras casas es colaborar entre todos, pero no llegar a la exigencia del hacerles ver que es algo que tienen que hacerlo, sino que es una convivencia. Por ejemplo, yo he tenido a bien acá estar compartiendo con mi familia, y cuando puedo hacer cosas para ayudar y colaborar en la casa, entiendas, entremos en un espíritu de colaboración, no de imposición, porque eso es lo que nos hace resistirnos, ¿verdad? Algo que creo que nos ayudaría mucho, hermanos que nos preguntan, está allá en California, es si hay algo que no nos parece, hablémoslo. Y tenemos que tener la madurez de aceptar que no todo lo que yo hago es bueno, que no todo lo que yo estoy haciendo es correcto. Yo creo que yo tengo
en la madurez que Dios me permita tener, aceptar que yo me puedo equivocar y que puedo hacer que lo que yo esté haciendo, y yo les voy a dejar esto así como expuesto, es que tengamos a decirle, mira, yo te voy a colaborar y te voy a ayudar, pero no me hables de esta manera o no hagas esto porque esto me está incomodando, esto me está lastimando. Porque ahorita es cuando más tiempo estamos en casa, está habiendo mucho roce, pero tenemos que entender que no todo lo que hacemos nos puede agradar a los demás, ¿verdad? Eso creo que nos ayuda. ¿Y cómo leer la Biblia en casa? Bueno, es otra pregunta que nos hacen los hermanos de California. La lectura de la palabra. Hay una lectura personal, ¿verdad? Que yo creo que cada uno de nosotros tenemos a bien tomar un tiempo. O bien lo otro es que dediquemos a lo menos los tiempos que tengamos, dediquémosle unos 15, 20 minutos de común acuerdo, ¿verdad? A lo menos tomemos los evangelios o tomemos un libro específico donde tengamos la lectura, por decirle un capítulo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Salmo 119, es un salmo precioso, hermanos. Es el capítulo más grande de la Biblia. Tiene 172 versículos. Entonces, y ahí habla de las promesas de la palabra. ¿Por qué no proponerse? Bueno, vamos a leer, como es el capítulo más grande de la Biblia, vamos a leer hoy 7 versículos y vamos a opinar todos. ¿Qué opinamos de esos? ¿Qué entiendo yo de esos 7 versículos o de esos 10 versículos? ¿Verdad? ¿Qué versículo te gusta más de esos 10? ¿Qué puedo poner yo por obra? ¿Cómo puedo yo mejorar mi vida en base a ese versículo? Porque recuerde que la Biblia no es un libro de lectura solamente, es un libro de interpretación y de aplicación a mi vida. Entonces, cada vez que leamos la Biblia, enfoquémonos a que Dios quiere hablarme para mejorar mi vida y llevar a práctica lo que ahí se dice. Hablando de convivencia familiar, yo les recomendaría el libro de Proverbios. Es un libro donde da muchas enseñanzas de sabiduría en este tiempo de confinamiento, y los salmos. Eso sería excelente como para que lo tengan a bien para compartir. Bueno, ahora sí ya se animaron a preguntar, muchas gracias, o a aportar, ¿verdad? Si usted me lo permite, vamos a ver acá, vamos a ver, es que tengo acá, dice, bendiciones, les saluda la familia Molina Diegues. Gracias, Chino, Dios te bendiga con tu familia, tu esposa, muchas gracias allá en el Serinal, gracias, nos envían una foto, que Dios los bendiga, que Dios los guarden la vida de los suyos. Gracias, Chinito, Dios te bendiga. Vamos a ver, dice, aleluya, todo esto es de Dios. Los que estudiamos la palabra lo sabemos y nos es confirmado por el Espíritu Santo. Y el Señor dice que esto es el principio de dolores, Mateo 24. Su confirmación está en Isaías 24, 1 al 23. Saludos y abrazos, amados, desde Acatempa, Jutiapa, la familia Mayorga Pérez. Gracias, hermanos. Pues sí, eso es. Yo lo que quisiera es que, ¿cómo lo está viendo usted? O sea, esa es la conversación. ¿Qué está viendo usted de esto? ¿Qué ha sacado de provecho? Si alguien quiere enviar un testimonio, aquí lo vamos a leer. Aquí nos mandan acá de Guatemala, dice, hermano, ¿qué visión o palabra ha recibido de Dios para aplicarlo a nuestras vidas en estos momentos? Algunos opinan que esto va a ir empeorando. Mire, esto es de dos vías. Tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Ok, si Dios nos hubiera dado la oportunidad de preguntarnos, miren mis hijos, ¿ustedes están de acuerdo en que pase cierto tiempo y ustedes encerrados y los limiten y les vengan las cuentas abajo y no haya libertad y no puedan trabajar y todo se venga a dificultar? Nunca hubiéramos aceptado, ¿verdad? Pero es necesario, según lo que hablamos ahí hace un momento, Mateo capítulo 24, dice que es necesario que todo esto acontezca. Pero, repito, es para la gloria de Dios, es para que nosotros veamos lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Amén. Esa es la visión, hermanos. Tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Amén.
Vamos a ver, dice, Dios le bendiga, Pastor Johnny. Una pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los niños a comprender lo que está sucediendo actualmente? Porque ellos son pequeños, hacen muchas preguntas y a veces es difícil encontrar el modo de explicarle. Gracias por su respuesta. Gracias, hermanos. Ellos son del Serinal, mis hermanos. Ana Rosario de Cachín. Sí, definitivamente nosotros, nuestros hijos no es que no comprendan. Yo les aseguro que nuestros hijos, hermano, entienden muchas veces más que nosotros, porque a veces a los hijos nos corrigen y a veces decían, el pastor dijo esto o la palabra nos enseñaron esto. Ellos captan, ellos captan. Yo creo que tenemos a veces, no los subestimemos, porque podemos creer que ellos no están entendiendo. Ellos no están entendiendo, ellos no están captando. Sí, hay que hablarles y decirles, mis hijos, esto ahorita está pasando un tiempo difícil. Los tienen acá encerrados para el resguardo nuestro, las autoridades gubernamentales. Pero a nosotros nos cuidan del cielo. Y el día de hoy seguimos comiendo y seguimos teniendo dónde comer, dónde dormir, porque Dios es bueno, ¿verdad? Y podemos enseñar y por sobre todo infundirles seguridad, ¿verdad? No transmitirles, si nosotros tenemos miedo, no transmitirles el miedo. Al contrario, enseñarles que así como el pueblo de Israel vio la mano poderosa de Dios para librarlos, así Dios nos va a librar de estos. No subestimemos que los niños no comprendan, no, hablemosles claro, pero enseñémosles que de esto Dios está sirviendo para mostrar su gloria. Amén. Bueno, sigamos conversando. Aquí hay unos hermanos que nos escriben permítanme, es que ya me cuesta ver aquí si no me pongo los lentes, hermano. Pastor, Dios le bendiga. De Colombia nos escribe. Pastor, Dios le bendiga. ¿Será que es posible que nuestro pastor esté pendiente de nosotros, de nuestros sacerdotes de casa, dándonos palabra desde Colombia? Ay, vamos a ver. Pastor, Dios te bendiga. ¿Será que es posible que nuestro pastor esté pendiente de nosotros como sacerdotes de casa, dándonos palabra desde Colombia? Yo creo que sí. O sea, no sé si te refieres a la congregación local en Colombia, creo que sí. Eso, pues, lo importante es que tenemos que entender algo, hermanos. Miren, el pueblo de Dios, estamos acostumbrados a que nos prediquen. Estamos acostumbrados a que nos envíen palabra, pero ahorita es el tiempo de despertarnos nosotros en fe, en el sentido de que nos acostumbramos más a que oren por mí, a yo orar. Nos acostumbramos más a que me leyeran la Biblia, a yo leerla. O sea, seamos muy conscientes. ¿Cuántos hasta que llegamos al templo nuevamente abrimos nuestras Biblias? ¿Cuántos de los que estamos hoy acá, hermanos, somos conscientes que no tomamos la palabra ni siquiera para leerla o conocerla, ¿verdad? Entonces, yo creo que los pastores podemos, por ejemplo, si usted sabe o ha tenido a bien seguir el ministerio que el Señor me ha dado, yo no he estado predicando, yo no he estado hablando, salvo que Dios me diga, salvo que Dios me envíe la voz. ¿Por qué? Porque palabra de Dios ya hemos recibido. Yo me atrevería a decirles, inclusive si ustedes tienen a bien repasar o apuntar lo que su pastor en su momento les ha enseñado, ¿por qué no rumiar la palabra? ¿Por qué no venir? Si haces anotaciones en tu Biblia, ver y por qué lo escribiste y empezar a retroalimentarte, porque no podemos estar dependiendo que el pastor nos dé palabra solamente. Yo llevo, para la gloria de Dios, hermanos, 19 años de estar predicando el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el Serinal, donde el Señor me tiene, y creo que en 19 años de estar predicando la palabra, algo el pueblo ha aprendido, o algo el pueblo ha recibido y ha anotado. Entonces hay que rumiar la palabra, no solamente estar confinados o esperanzados a que el pastor nos va a dar una palabra, porque hoy por la mañana estaba meditando cuando Moisés se fue 40 días, oigan bien, 40 días, claro, ahora sabemos nosotros que fueron 40 días que se fue al monte, pero cuando regresó encontró al pueblo jugando, dice, aunque ahí estaba Aarón, porque se le había dejado encargado a Aarón, el pueblo hizo ídolos. Y yo le decía a un pastor hoy por la mañana que me visitó, el pastor César, que le enviamos saludos, hablábamos con él, César Piche, y le decía, ahorita es donde el pueblo de Dios o camina en fe o se suelta, porque algunos podrían decir estamos de vacaciones, ¿verdad? No,
Es el tiempo donde vamos a despertar en fe y saber que la vida espiritual yo no la vivo solamente dentro de 4 paredes del templo. Yo la vivo en mi casa, en la calle y donde quiera que yo voy. Amén. Pero sería bueno comunicarte con tu pastor, con el pastor que los asiste para preguntar cuál es la visión que Dios ha dado localmente para el ministerio. Amén. Dice: bendiciones, siervo de Dios, dentro de todo el propósito de Dios con todos estos acontecimientos que se deben cumplir en la vida de su iglesia. ¿Qué pasará con todos aquellos que aún escuchando a Dios hablar este tiempo lo han tomado como un tiempo de vacaciones y se han desconectado de la presencia de Dios? Gracias. Es que esa es la realidad. Gracias, hermano Luisito Meléndez. Hermanos, es que esa es la realidad. Este es el tiempo donde imagínense, el profeta Elías cerró el cielo y se fue. Él se escondió. No lo encontraron. Se fue a esconder al arroyo de Querit. Y no había palabra, no había quien entendiera por qué no llovía. Él sabía por qué. Sin embargo, le es enviado a una viuda. Y esa viuda comió en tiempo de angustia. Cuando afuera de Sarepta, cuando afuera por las calles de Sarepta había lamento, llanto. ¿Cuánta gente moriría de hambre? ¿Cuántas viudas vieron morir a sus hijos en Sarepta? Pero la viuda no, la viuda de Sarepta no. Al contrario, ella vio cómo Dios multiplicó. Porque, oiga, el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Entonces ella inclusive le dice: mira, vive Jehová tu Dios, le dice. Y vamos a leerlo. Cuando Elías le pide comida, en el verso 12 dice: ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan, solo un puñado de harina y en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar, para prepararlos para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Claro, hay gente que está esperando la muerte con esto. Y como usted dice, mi hermano, se han desconectado. Miren, hermanos, es que no se trata que la vida espiritual la vivimos en el templo. No, la vida espiritual yo la vivo todos los días. Y mi vida está dedicada al Señor, y su vida está dedicada al Señor. Entonces todos los días debemos nosotros de honrar al Señor. Y aquí la viuda no consideraba que Jehová era su Dios, pero con todos los acontecimientos que estaban pasando, ella se dio cuenta que el milagro de la reproducción de la comida, de la abundancia de aquellos elementos, la hizo entender que Dios había tenido acuerdo de ella. Ella salía a Sarepta y miraba muerte aquí, muerte allá, aquella no come, aquella tampoco, pero yo sí estoy comiendo. Entonces yo les digo a ustedes que estamos viendo la mano de Dios, ¿cómo no tomarnos de la mano del Señor? Hay algunos que sí, mi hermano, han estado endureciendo su corazón y no han dado su corazón al Señor. Vamos a ver otra pregunta, otro aporte por acá. Dice: pastor, buenas tardes, bendiciones, un saludo. Leslie Lucero de Barberena. Ella es quien me mantiene informado de las prédicas. Muchas bendiciones. Bueno, gracias Leslie, que estás colaborando y estás compartiendo de la palabra. Pues que no solamente sea de poner atención a la palabra, llevarla a la práctica, llevarla a la vida personal. Dice: bendiciones, pastor, estamos sintonizando acá en Barberena, en Santa Rosa. Es de mucha bendición. Atentamente, familia Lucero Hernández. Gracias. Dice: acá le escuchamos, pastor, y me siento bendecido de estar en una familia que Dios me mandó. Y también, hermano Kevin, la palabra que Dios manda, que le ha dado. Saludos, familia de hermano Kevin. Hermano Kevin, os soy, Dios te bendiga. Fíjese, hermanos, hoy por la madrugada, recibí este mensaje y quisiera leérselos, ya que mencionan a mi hermano Kevin Osoy. Yo recibí esta palabra hoy por la madrugada. Un fuerte sismo acá en Guatemala, y creo que nos despertó a muchos. Siempre habrán sus honrosas excepciones que no hay algunos que no sienten. Pero yo les quiero leer, y me mandaron este mensaje. Es una palabra que recibió este hermano. Dice: así dice Jehová: ¿dónde están los de la tercera vigilia? Si les he enviado palabra para que estén atentos, si el ladrón no avisa cuando entra a robar, dice el Señor, yo les he mandado a decir que estén atentos a mí. ¿Dónde están los de la tercera vigilia? ¿Dónde están los que me esperan? Dice Jehová, dice el Señor. Muchos se maravillan de mis señales en el cielo, dice el Señor, porque se asustan de mis señales en la tierra, cuando les he dicho que deben estar atentos a mí, dice el Señor. Y por amor al único digno que pisó esta tierra es que envío esta palabra. Estar atentos
a mí, dice el Señor, unjan sus pies para estar delante de mí, dice el Señor, tienen que estar ungidos para enderezar sus caminos, y porque mi venida está cerca y nadie está atento a mí. Ese es el punto, hermanos, o sea, saber que todo esto lo que nos está anunciando es la venida del Señor. Así, para la viuda, la visita de aquel profeta era sobrenatural, porque ella estaba viendo en tiempo de angustia, en tiempo de hambre, ella estaba viendo que había provisión en su casa y que había palabra de Dios, porque Elías le estaba diciendo a ella lo que Dios le estaba enviando, lo que le mandaba decir. Amén. Bueno, aquí vamos a ver otra pregunta, otra aportación. Dios lo bendiga. Siervo, Dios lo bendiga. ¿Qué opina del temblor hoy por la madrugada? ¿Es señal de parte de Dios donde nos dice que ya pasará todo? Gusto de saludarlo, bendiciones. Bueno, lo que pasa es que si vamos a verlo desde el punto de vista científico, los movimientos de las placas tectónicas que se acomodan, de temblar siempre tiembla. Aquí en Guatemala, máxime, que somos un país donde pasa una falla muy grande y que se activa en cada momento. Yo le puedo decir, solamente hay un pasaje en la Biblia, el Salmo 104, no recuerdo el versículo ahorita, dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra. ¿Sí? Entonces yo digo, cada vez que tiembla, mi Padre me vino a ver. Amén. Mi Padre me vino a ver. Él se asomó a ver porque Él tiene cuidado de mí. Amén. Bueno, vamos a ver. Es que me están escribiendo voy a terminar de ver los mensajes aquí del canal de la radio, de lo que estamos viendo. Dice, esto ha servido a mi vida para entender el gran amor que mi Padre ha tenido conmigo, porque yo me había acomodado en no buscar su casa y ahora que deseo, no hay templo abierto y lo he buscado en secreto. Bendiciones. Mire, ahí está. Es que eso es lo que pasa, hermanos. Es un despertar, así como nos despertó el Señor hoy en la madrugada, ¿verdad? Estamos todos tranquilos, durmiendo a las 2:19 hora del local acá de Guatemala. Hubo un temblor que nos dejó, porque fue un temblor inusual. No sé cómo lo sintieron ustedes, pero fue una vibración, hermano. No fue un sacudir así, fue una vibración, hermano, que nos dejó a todos así con esa situación. Y yo lo que siempre he dicho, ¿verdad? Es a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Dios está en control de todo. Amén. Está despertando Dios. Otra aportación acá dice, bendiciones hermano Johnny, les saludamos de acá de la Cruz de la Misión, de la casa de hermana Francis en Santa Rosa de Lima. Ay, bendiciones hermanos. Nuestro testimonio de nuestra casa es que Dios ha confirmado la palabra que nos ha trasladado otra vez de ustedes. Desde la primera transmisión es genuina, hermano. Dios ha hablado y seguimos pidiendo a Dios para que siga hablando a su pueblo, que la voz del Padre Celestial no se acabe. Amén. Gloria a Dios. El Señor está enviando su palabra. Aquí nos escriben otros hermanos, dice, Dios le bendiga pastor, fíjese que he tenido oportunidad de hablar con otros pastores de El Salvador y otro de Nicaragua y ellos piensan que esto está pasando, no son los principios de dolores y que Dios es demasiado bueno y misericordioso para permitir que esto pase y que esto solo es un ensayo, una prueba de lo que vendrá y ellos creen que la iglesia no pasará ni por el principio de dolores de parto. Y escuché otro ministro de una iglesia grande en Honduras que dijo lo mismo. ¿Qué opina usted, pastor? Es que la palabra está clara. Es que la iglesia, volviendo al punto de los dolores de parto, según Mateo 24:8, dice, es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Es el momento del inicio de los dolores del parto. O sea, estos son dolores de parto. Y por eso insisto, es que las mujeres tienen mejor percepción de esto. ¿En qué momento empiezan los dolores del parto? O sea, los dolores del parto se van a ir sintiendo gradualmente, intensificándose al punto que van a ir siendo más cortos y más cortos y más cortos. Este es un dolor de parto porque nos está afectando a todos, pero no es el fin. Va a llegar el momento donde se dé a luz el hijo varón, según Apocalipsis 12, que es ya el arrebatamiento. Entonces los dolores van a ir siendo más reducidos. Yo en lo personal sí creo que la iglesia va a sentir esas contracciones, esas incomodidades, porque no hay ningún dolor grato. Entonces, yo sí creo que la iglesia va a sentir esos fuertes dolores y que se van a ir intensificando hasta que van a ser insoportables. Pero también algo que tenemos que recordar que el Señor me enseñó hace mucho tiempo, lo único que saca la verdad es el dolor. Amén.
Bueno, aquí vamos a ver, dice dice, definitivamente el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Hace unos meses recibí una palabra en Ageo 2:6-9. Bueno, le dejo el texto y ahí habría que leer. Y ahora entiendo la palabra por todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Si nos pudiera ayudar a discernir más acerca de esta palabra. Bueno, veamos qué dice Ageo, mis hermanos. Ageo capítulo 2, ¿verdad? Entender que el libro del profeta Ageo, hermano, fue en qué momento Ageo estaba profetizando. Ageo estaba profetizando en el tiempo de la restauración de Jerusalén. Recuerde que venían de estar cautivos 70 años en Babilonia. Vamos a ver, dice que es Ageo capítulo 2, versículo 6. Dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Imagínense que nos asustamos por un temblor de tierra. ¿Qué va a pasar cuando tiemble el cielo? Dice, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Hay otras tierras. Oiga eso. Haré temblar yo los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Hay una tierra y la tierra firme. Bueno, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Es que, hermano, yo sigo creyendo. La casa más hermosa, la casa más grande que Dios ha decidido dónde habitar es esta, no el templo donde nosotros nos hemos reunido, por muy hermoso y majestuoso que sea, ¿verdad? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara Jehová de los ejércitos. El día 24 del mes noveno, en el año segundo, Darío, bueno, ese ya es hablando sobre la reconstrucción. Entonces, la palabra, la promesa aquí es que esa gloria traerá paz a esta casa, a este templo hecho no de manos de hombre, esta casa de barro donde Dios se metió. Aquí es donde Dios quiere habitar. Amén. Gracias mis hermanos. Este es mi hermano Otto Cachín. Como testimonio, hace un tiempo usted en una prédica dijo que llegaría el tiempo en que ya no nos iba a dar la comida, sino que íbamos a tener que echar mano de lo que ya nos habían dado. Gloria a Dios, estamos viviendo ese tiempo. Ahí está. Echemos mano, rumiemos, hermano, la palabra. Amén. Bueno, esto creo que es de los Estados Unidos. Pastor, pienso que es un tiempo de restauración o de fortalecer en cada caso nuestra comunión personal con Dios. Así es, hermano. O sea, ¿qué perdimos? Que nos acomodamos, ¿verdad? Pastor, ¿cómo podemos ser la novia prudente en estos tiempos? ¿Cómo podemos no solo llenar nuestra lámpara de aceite, sino tener una reserva de aceite y no quedarnos? Saludos desde Florida. Desde Florida. Gracias, hermanos, allá en Florida, en Estados Unidos. Mira, el aceite que la lámpara necesita no es un aceite que se compra, es un aceite que se produce. Yo aprendí esto, hermanos, que cada proceso que nos hace pasar Dios, cada aflicción, cada angustia, solo aprendí yo en el Señor, que el dolor de nosotros como hijos de Dios, lo único que tiene que provocar es gloria a Dios, es darle gracias a Dios. Como Job lo dijo, si hemos recibido bienes, ¿por qué no hemos de recibir sus males? Entonces, eso es producir aceite, hermano. Cuando a ti te vaya bien, gloria a Dios. Y cuando te vaya mal, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todo obra para bien para los que aman al Señor. Amén. Dice pastor, bendiciones. A nosotros Dios nos ha enseñado a no desperdiciar comida. Lamentablemente a veces quedaba comida y yo la guardaba para el otro día y ahí se quedaba. No era siempre, pero lamentablemente eso era en muchos hogares y luego se tira. Pero en casa hemos aprendido a ya no hacerlo y pues debemos de ser agradecidos con los que tenemos y valorar las provisiones. Así es, mi hermano. Yo creo que hay personas que muchos desearían verdaderamente, hermanos, tener esa provisión y es tiempo de compartir. Aquí hay otra aportación. Esto fue mi hermana Clarita, creo. Clarita Esqueque, la hermana de nuestro hermano Pastor Esqueque. Dice otra aportación aquí. Bendiciones, pienso que conspiración u otra situación, esto nos traerá muchas enseñanzas. Nos quitaron la comodidad, nos quitaron a unos el trabajo, a otros otras cosas, pero esto es para que como pueblo de Israel, de lejos vio y de lejos escuchó los lamentos de los egipcios. Así estamos escondidos, protegidos, para que veamos que la provisión del Padre no ha faltado. Tiempo de calidad de Dios nos permite tener con nuestra familia pues la vida
se nos volvió una rutina. Amén. Escondidos en Dios. Saludos desde Cuilapa, familia Esquivel. Gracias, hermanos. Sí, a los que han perdido su trabajo, yo le digo, hay puertas que se abren y hay puertas que se cierran. Yo le pregunto, cuando a usted le dieron ese trabajo, ¿cómo recibió ese trabajo? ¿Con gratitud? Pues con gratitud que se cierre esa puerta. Yo aprendí esto hace años, que aún las vestiduras de muerto que Jesús usó y las dejó en el sepulcro cuando Él resucitó, las dejó dobladas. Dice la Biblia que las dobló y las dejó a la cabecera y salió. No salió alegando, no salió, qué experiencia tan horrible, la muerte, y dejó, yo no quiero saber nada de esa muerte. No, dobló las vestiduras y las dejó ahí. Entonces es motivo, hermanos, de darle gracias a Dios. Aquellos que han perdido el trabajo, porque si se abre una puerta y se cierra, Dios tendrá otra que seguramente vendrá. Y esa otra puerta que se abra, hermanos, valorémosla y agradezcámosla. Amén. Dice, bendiciones, pastor, desde Acatempa, Jutiapa, familia Pérez Solís. Gracias, hermanos. Saludos a mi hermano Miguelito, a mi hermana Tonita. A ver si Dios te bendiga, hija. Qué gusto saber de ustedes. Con una aportación, ayer tuve un sueño. Soñé que habíamos ido a una proclamación en un monte alto, una proclamación del evangelio, una campaña de las que hacemos, me imagino que es de la iglesia. Y en ese monte habían unas cuantas casas y pude ver que fue de mucha bendición. Alabábamos y glorificábamos su santo nombre. Luego que terminó el servicio comenzó a temblar y pude ver que la tierra se abría y se iban muchas personas, y luego me puse a meditar que algo nos está enseñando nuestro Padre. Con esto, y precisamente hoy por la madrugada hubieron temblores. Y pude ver en la Biblia en Números 16:32. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y de todos los bienes. Sí, fíjese que ese evento sucedió, pero fue por una rebelión. Coré, con Datán y Abiram, que eran sacerdotes, se opusieron a la autoridad de Dios, que era Moisés y Aarón. Y decían que Aarón y Moisés estaban manipulando al pueblo de Dios y que no todo lo que ellos decían era cierto. Entonces Moisés dijo, hagamos algo. Si Dios hace algo diferente a lo que nosotros hacemos, entonces ellos están equivocados. Y se abrió la tierra y se los tragó. El pecado ahí fue la rebeldía, la rebelión. Por eso yo creo que esto que está sucediendo es para darle gracias a Dios. Aunque estés perdiendo, déjeme decirle, Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. Hace unas semanas yo envié una palabra al pueblo de Dios. Lo voy a buscar acá porque se los mandé en una palabra. Esto me habló el Señor por la madrugada, un día. Dice, así ha dicho Jehová el Señor en esta mañana. No temas de perder, yo nunca pierdo. Solo deja que suceda lo que tenga que suceder. Y me dio el Salmo 113, versículo 7. Él levanta del polvo. Oiga, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del estiércol. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Pero poderoso es Dios para levantarnos. Amén. Bueno, aquí el pastor Carlitos dice, gracias pastor por pasarnos esta información. Esto es de Facebook. Nuestro hermano Eduardo Macedo, allá en California. Mi hermano Eduardo, bendiciones, gracias, dice, bendiciones hermano Johnny. Mi hermana Dolly Santos, siervo, nos hablaba y nos decía que íbamos a la mitad de todo esto. O sea, que esto, primero Dios, va a pasar. Sí va a pasar. Va a pasar, vamos a la mitad según la enseñanza que hablamos de Marcos capítulo 6. Pero note, era la cuarta vigilia donde el Señor apareció. Ellos ya habían avanzado 3 vigilias. Entonces no era la mitad. Si hubiera sido la mitad, porque la vigilia de la noche son cuatro vigilias. Y entonces el Señor apareció a la cuarta. Entonces quiere decir que ya habían avanzado más de la mitad. Quiere decir que el Señor va a cortar el tiempo. Esto iba para más, pero el Señor va a cortar el tiempo. Y lo vamos a ver para la gloria de Dios. Solo agradezcámosle a Dios y digamos, bueno es Dios, bueno es Dios. Dice, hay una aportación acá, dice hermana Griselda Escobar, esto está en Facebook. Dice, amén, aleluya, mi familia no estamos trabajando ninguno, pero no hemos dejado de comer para la gloria de Dios. Ahí está. Eso es la viuda de Sarepta recibiendo a Elías en casa. Amén. Nuestra hermana Emily Escobar, yo creo que mi hermana es de Colombia. Gracias por la palabra, me siento bendecido. Amén.
Hermana Silvia Martínez, me alegra que la ahorita esté viendo. Amén. Bueno, el Señor me daba un sueño, dice mi hermana Dolly, de todo lo que va a pasar. Me mostró terremotos, tsunamis, que el cielo caían bolas de fuego, pero también me mostró su misericordia, me enseñó su reino, y usted me decía que si confiamos en Él, nos librará de todo. Así es, mi hermano. Todo está bajo el control de Dios. Él está en su trono y no se ha terminado nada. Dice Brian Tunches, mi hermanito, dice: Dios lo bendiga, pastor, a usted y su familia. Estamos viendo la transmisión. Gracias, hijo. Dios los bendiga. Mis hermanos en Colombia, pastor, ¿cómo se va a manifestar la unidad de la iglesia en este tiempo? Dice, amén, atentamente, hermano Raúl Morales. Ok. Lo que a nosotros nos tiene que unir es el amor. Es el amor. El cielo y la tierra pasará, pero el amor no pasará. Entonces, yo creo que si nosotros verdaderamente tenemos el amor de Dios, no el amor de hombres, porque el amor de hombres cansa, el amor de hombres se acaba, es el amor de Dios. Cuando nosotros empezamos a sentir el amor de Dios, vamos a unir como hermanos y poder ver que aquel hermano, aunque tenga errores y aunque tenga defectos, es un hijo de Dios y mi Padre lo ama. Tal vez yo no tengo la capacidad de amarlo, pero mi Padre lo ama. Entonces, esa es la unidad del cuerpo de Cristo, aunque le veamos errores a nuestros hermanos. Dice, bendiciones, pastor, les saluda Erling. Una pregunta, ¿qué significado tienen los ruidos en el cielo? Por ejemplo, hace unos días cuando fue la superluna y con el temblor de hoy, hubieron ruidos que son como de trompetas. Saludos, pastor. Y saludos a mis hermanos. Gracias, familia Reyes Cahuet. Sí, ya me habían hecho esa pregunta anteriormente y se los dije. El Señor lo dijo en Lucas 24, creo que es, no recuerdo ahorita. Al final, Lucas 21, 35, 25, dice, mejor se lo busco, hermano, para que no quedemos mal. Dice que vamos a ver señales en el cielo. Entonces, esto que está pasando son señales. De hecho, hoy, acá en Guatemala, cuando hubo el temblor, hubieron señales, hubieron ruidos, ¿verdad? Entonces, algunos decían que era un avión que había pasado muy bajo, pues aquí en Guatemala está cerrado el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, Lucas habla al Señor en su palabra que van a haber señales. Dice, gracias, vamos a ver Lucas 21, 25. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del ruido del mar y de las olas. Imagínense, todavía no ha rugido el mar. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre este mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Pero aquí hay una palabra, miren, y cuando vean al Hijo del Hombre que viene en una nube en gran poder y gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, oiga, levanten su cabeza, levantad vuestra cabeza de guíos, porque vuestra redención está cerca. O sea, esto es motivo de alegrarnos, no de entristecernos, no de preocuparnos, no de sentirnos mal. El Señor está cumpliendo su palabra. Bendiciones, pastor. Un saludo. Le habla un soldado de Jesucristo. Amén. El Señor me inquieta todos los días a través de sueños y me pide en las madrugadas levantarme a orar por varias situaciones, y aquí he aprendido a escuchar y actuar. Una de ellas fue hace 3 días, mi vecina enferma de cáncer. El Señor me mostró un episodio en la madrugada del viernes y me dijo que ella moriría ese día, y me levanté a orar por la familia, que es de duro corazón, y me despertó de una manera rara. Sentí una especie de electroshock en el pecho y al despertar me quebranté en llanto sin control esa madrugada por esa familia, y efectivamente ese día al estar desayunando la señora falleció. Ayer fui a orar por la hija, pero se negaron, pero charlamos un rato y les compartí un poco. Así he entendido varias experiencias que si pudiera las quisiera compartir en este espacio. O sea, Dios está enviando su palabra. Dios tiene misericordia. Le llegaron a decir a Ezequías, ordena tu casa porque te vas a morir. Y Ezequías era un rey. Era un rey, pero de Dios, que había hecho muy buenas obras, pero había que arreglar su casa porque se iba a morir. Igual creo que Dios puso a esta persona, a mi hermano, a interceder y a orar por el alma. Aunque Dios dijo que iba a morir, posiblemente estaban clamando por la salvación de esa alma. Dice, bendiciones, hermano pastor Johnny. Gracias por siempre estar pendiente de nuestro alimento espiritual. En estos tiempos le escuchamos, la familia Polanco. Palma desde Santa Catarina, Mita, Jutiapa, acá en Guatemala. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Un saludo para ustedes.
Buenas tardes, pastor. En este tiempo le doy gracias a Dios porque mi familia se une para leer y orar en familia, compartiendo y aprendiendo de sus sus grandezas y maravillas. Siento que al hacerlo crece nuestra fe y disminuye el miedo de lo que está pasando. Bendiciones, hermano. Atentamente, Lidia Montenegro. Es que es exactamente de qué queremos llenar nuestro vaso. ¿De qué queremos llenarnos nosotros? ¿De miedo o de vida? ¿De muerte o de vida? Jesús lo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces echemos manos. Él se llama el príncipe de paz. O sea, si alguien está afligido, hermanos, si alguien está angustiado, hermano, tenemos al príncipe de paz. Echemos mano de nuestro príncipe de paz. Amén. Dice, Dios le bendiga, amado pastor. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Es muy delicado por el mal uso del celular, por tanto tiempo estar en casa. Los papás tienen que tener cuidado con el uso del celular, ya que se puede caer en el vicio de la pornografía. Tener mucho cuidado, padres. Bueno, cada uno somos responsables, hermanos, de, pues, principalmente con nuestros hijos, lo que les hemos dado, ¿verdad? Y estar al pendientes. Pastor, bendiciones, saludos desde Fraijanes, acá en Guatemala. Gracias. ¿Es posible que las demás señales de la venida del Señor serán visibles ante nuestros ojos? Definitivamente. Pero es que hay señales para la iglesia que se va a ir y hay señales para la iglesia que se va a quedar. Eso sí lo tengo yo clarísimo. Y lo estaba viendo en el profeta Elías. Al final, Elías fue arrebatado, que es lo que la iglesia va a vivir. La iglesia se va a ir. Todas las señales que Elías fue viendo, dando, compartiendo, la viuda de Sarepta, bueno, desde los cuervos, sale de los cuervos, la viuda de Sarepta, se presenta delante de Acab, degolla a los falsos profetas, ¿verdad? Cae fuego del cielo, los degolla, luego avanza, se va a varios lugares, pasa por varias casas proféticas y al final es arrebatado, pero nadie lo siguió. El único que lo vio irse fue Eliseo. Entonces yo creo que a aquellos que deseemos ese galardón de arrebatamiento tenemos que atender la voz de Dios y seguir las instrucciones de Dios, el amor principalmente, porque yo creo que el que ama todo lo puede, todo lo soporta. Amén. Vamos a ver, dice, bendiciones, pastor, solo quería compartirle que a la hora del temblor, imagino que en Guatemala, yo estaba orando y pude sentir cómo la tierra vibró de una manera muy diferente. Sí es lo que le decía, ¿verdad? Y como estaba postrada, pude sentirlo muy bien. Y Dios me dijo, yo estoy hablando. Amén. Soy la hermana de Betsy de aquí de Nueva. Amén. Después del temblor se escuchó un ruido en el cielo. Sí, muchos escucharon ese ruido. Yo en lo personal no lo escuché. Dice, pastor, a Dios le bendiga. Mis hijos tienen muchas promesas de parte del Padre, pero me manifiestan mucha inseguridad. Ejemplo, casarse, tener hijos para que vengan a este sufrimiento. Y la verdad, me quedo sin respuesta. Cuando Dios tiene propósitos, nuestros hijos pueden crecer en un paraíso o pueden crecer entre espinos y abrojos. El deseo de Dios es que Adán y Eva, sus hijos, crecieran en el paraíso. Pero la desobediencia los hizo que sus hijos fueran a vivir espinos y abrojos, hablando de Caín y Abel, y al punto que Caín se levanta contra Abel. Yo creo que si Dios les ha prometido darles hijos, aunque el mundo colapse, sus hijos no van a colapsar, porque joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo creo que en este caso para sus hijos, la persona, la hermana que nos hace esta aportación, es como que yo piense, por ejemplo, en mis nietos, ¿verdad? Decirle a mis hijos no tengan hijos porque son mis nietos y vienen a vivir dificultades. No van a vivir dificultades. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Es que aquí es donde se echa mano de la fe. Por eso el Salmo 119, a esta familia específicamente, a ustedes que me han escrito esto, a ustedes les digo, lean el Salmo 119. Es la promesa de Dios en la palabra. Es un salmo que habla exactamente de lo que hay que hacer con la palabra, confiar en la palabra. Y le dejo esto último. A Ana le prometieron un hijo
Le dijeron que le iban a dar un hijo porque ella dijo, si tú me lo das, yo te lo doy. Y cuando Ana llega a entregar el hijo, lo llega a entregar a un templo donde habían unas cosas horribles, donde habían unos actos de inmoralidad terribles, unos actos paganos terribles por los sacerdotes. Sin embargo, ella dejó allí a su hijo, que era Samuel, y Dios lo visitó y Dios lo guardó. Y la Biblia dice que fue fiel profeta de Jehová. Amén. Dice, hermano, saludos, les saludamos desde Oratorio, bendiciones de mi papá, hermano pastor, hermano Tanchito, mi hermano Tránsito Batres, hermano pastor, Dios lo bendiga. Es un gusto saber de usted, mi hermano, mi hermana Orfa, gracias por el saludo. Me dio una enseñanza hace unos meses y decía que no se acabe el vino y el aceite. Puede enfatizar, hermanos, sobre la responsabilidad sacerdotal de los hermanos de su casa. Miren, hermanos, el vino y el aceite lo mencionan en dos partes de la Biblia que yo recuerdo ahorita, se lo traigo a memoria. Uno, cuando aquel hombre del buen samaritano que cae en manos de los ladrones y salteadores, su restauración fue a través de vino y aceite, ¿verdad? Porque el buen samaritano lo ayudó, mientras que los otros no lo ayudaron, hablando del sacerdote y del levita. Él lo ayuda, lo levanta, lo cura. El aceite y el vino es para sanarnos. Entendamos que esto que está pasando, si recibimos aceite y recibimos vino, nos va a curar. Y el buen samaritano se va a encargar de nosotros porque él lo llevó al mesón y pagó. Y dijo, todo lo demás que gaste, yo te lo pago cuando regrese. Y nuestro Señor prometió regresar. Entonces dejemos que caiga el aceite a nuestras heridas, dejemos que caiga el vino a nuestras heridas para que seamos restaurados. Y otra parte donde aparece el vino y el aceite es en el pasaje de Apocalipsis 6, donde habla del tercer sello, donde dice que se abre ese tercer sello, que ya se abrió, y yo creo con todo mi corazón que ya vamos en la apertura del cuarto sello, ese ya se abrió. Pero el tercer sello dice que habla del colapso económico, diciendo que solo a través de lo que se gane por un día, el trigo y se vendería tanta cantidad de trigo por un denario y tanta cantidad de cebada por un denario, que es el salario de un día. Pero tú no dañes el vino y el aceite. Está diciendo, no te olvides que ya fuiste restaurado, que ya fuiste curado, y aquel que te llamó a curarte se está haciendo cargo de ti, que te va a pagar todo lo que necesitas. Amén. Dice, mis hermanos, otra aportación acá. Bendiciones, Pastor Johnny. Le pido oraciones. Reconozco que sin Dios no somos nada. Quiero regresar a la paz, a la casa del Padre. Necesito de Dios en todo momento. El Señor ha hablado a mi vida y es el momento de volver a casa de mi Padre. Le pido oraciones por la vida. Ok, amén. Con gusto, mis hermanos, allá en la aldea del Quebracho, vamos a orar. Pues las puertas de la iglesia siempre han estado abiertas, ¿verdad? Ahora están cerradas por el confinamiento gubernamental, pero para Dios no hay nada imposible. Bienvenidos. Hermano pastor, en este tiempo están abiertos los portales espirituales. El Señor ha abierto la ayuda de ángeles sobre la tierra, pero también el enemigo envía séquitos queriendo atacar a los niños que se queden en casa, porque nosotros tenemos que trabajar cómo podemos ministrar a nuestros hijos y que ellos puedan estar firmes cuando no estamos nosotros. He tenido esa experiencia en casa. Saludos desde Jutiapa. Hermano, hagamos esa función, hermano. Llámenlos y oren por ellos. Así de sencillo, hermanos. Llámenlos. Tan sencillo, pero poderoso. Oren por ellos. Llámenlos, oren por ellos. No sé cómo vamos en el tiempo de transmisión, hermanos. Yo soy feliz aquí compartiendo. Yo creo que ahí vamos 1:12. Es que me quedé aquí en el portal de los mensajes y que me faltan muchos todavía, ¿verdad? Pero voy a tratar de darle seguimiento. Dice, hermano, bendiciones. ¿Se acuerda cuando cerró la iglesia? Usted profetizó que venía el día en que iba a cerrar todas las iglesias. Sí. Yo recuerdo que una vez, y para muchos fue una locura, y el Señor dijo, cierra el templo. Y lo cerramos por, creo que 2 semanas. Y me dijo, dile que esta es una señal porque vendrá el tiempo donde se cerrarán los templos. Y hoy lo estamos viendo. Dice acá, mi hermano pastor Adolfo Retana, yo al igual que usted recibí que este es el tiempo en que las cabezas de hogar ministren en sus hogares como sacerdotes que son. Que dependamos en primer lugar de Dios y estamos en comunión
y el Padre nos va a decir lo que tenemos que hacer. Ya tenemos voz de Dios. Amén. Dios le bendiga, pastor. El aceite, dice, extra también se consigue haciendo más de lo que se nos pide, caminando una milla más. A Rebeca, Eleazar, se le pidió agua para él y ella le dijo, no solo a ti, sino también para tus camellos. Amén. Sí, hacer más de lo que se nos pide. Amén. Creo que estamos perdiendo un poquito de luz. Ya por el espacio que tengo acá, hermanos, creo que vamos a ir terminando ya porque se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Ya son muchas las señales. Vamos a leer solamente este mensaje. Pastor, gracias, Dios lo bendiga, el pastor Daniel Díaz. En este tiempo he visto que el Señor ha permitido esto para enseñarnos muchas cosas. Quisiera aportar algo. Es que el Señor ha hablado y es que la gloria postrera será mayor que la primera. Por ello he entendido que para la gloria postrera sea mayor, debemos hacer cosas diferentes a las primeras. Y creo que el Señor en esta situación nos está dando un nuevo punto de partida para empezar a hacer las cosas diferentes. Y recibí el Señor que para los servidores del templo, que si el servir en el templo le era excusa para no organizar tu casa, pues ya no tenemos excusa. Amén. Yo termino con esto, hermanos. Antes de darle lectura a la última pregunta o la aportación. El Señor me habló de los servidores. Los servidores, hermanos, también son servidores de su casa. Y así como en la iglesia recibimos órdenes del pastor, hijos, reciban órdenes de sus padres, acepten las órdenes de sus padres. Esposas, acepten las órdenes del esposo. Esposos, aceptemos las sugerencias o el apoyo que nos puedan ofrecer nuestras esposas. Esto es tiempo de servicio en la iglesia. En la casa, lo que hacíamos en la iglesia, en la casa. Bendiciones, pastor. Una pregunta. ¿Hasta qué punto la iglesia entró en adormecimiento que no ha podido ver acontecimientos venideros que debió haber visto, pero se durmió? Y estará hoy por hoy los profetas de Dios también adormecidos, afamados o distraídos para hacer salir de este estado, bendición. ¿Y qué hacer para salir de este estado? Recuerde que las 10 vírgenes se durmieron. Aunque tenían aceite, se durmieron. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, porque te alumbrará Cristo. Amén. Hermanos, se quedaron muchas más preguntas, muchas más inquietudes. Créame, bastantes, pero lamentablemente el tiempo ya se nos ha cortado. Pero queremos orar, queremos bendecirlos en el nombre de Jesús. Y por eso queríamos conversar, queríamos tener este tiempo de conversar para que se dé cuenta que sí, Dios está respondiendo a sus peticiones, Dios está respondiendo a sus necesidades y en el nombre de Jesús vamos a orar en esta hora. Amén. Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, gracias te doy por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, que en esta hora, Padre, han tenido a bien estar en comunión. Mis hermanos acá en Guatemala, mis hermanos en Colombia, mis hermanos en Estados Unidos, en México, donde nos estén escuchando y atendiendo, Señor amado, que en esta hora tu nombre sea glorificado. Gracias porque te estás manifestando sobrenaturalmente en las casas. Gracias porque estás despertando a los dormidos. Gracias, Señor amado, enciende las lámparas. Enciendan las lámparas, Señor, que esas lámparas se levanten, Señor, y se pongan en alto para que alumbren a otros, Señor. Y yo sé, Padre, que así como has traído a mi vida sobrenaturalidad, has traído experiencias especiales a mi vida, sé que traes esas experiencias para tu pueblo, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Perdonen los que ya no pudimos responder o compartir ahí sus comentarios, pues vamos a tener más adelante otra oportunidad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y estamos en comunicación. Les bendice en esta hora el pastor Johnny Rodríguez, esperando poder estar siempre en comunión. Que Dios les bendiga. Usted está en sintonía de NCN Televisión y para todo el mundo a través de www.mcntelevisión.org.
¿Alguna vez te has preguntado, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito?